La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción de este espacio mi compañera Rita Abreu. Buenos buenos días. Y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al maestro Salvador Rueda Smithers. Salvador, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias. Bienvenido. Sí. Bienvenido. Y el tema de hoy, el tema que vamos a tratar con Salvador, va a ser 688 años de la fundación de Tenochtitlan. Es como la efemérides de estos días, de estas fechas. Antes que nada, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestro especialista, a manera de introducción, algo muy breve. Salvador Rueda Smithers es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana, fue titular de la Dirección de Estudios Históricos del INA, y desde hace 38 años es investigador, historiador de esta institución. Ha sido dos veces director del Museo Nacional de Historia, conocido más por el nombre Castillo de Chapultepec. Ha publicado muchos libros como autor único y en colaboración con otros, entre los cuales mencionaremos brevemente El Diablo de la Semana Santa, Discurso Político y Orden Social en la Ciudad de México en 1850, El Paraíso de la Caña y La Esencia de México. Pero entremos directamente en materia. 688 años de la fundación de Tenochtitlan. Gracias, Salvador, nuevamente por estar aquí. ¿Por dónde comenzaremos? Por la efeméride, Juan. Por la efeméride. Bueno, empecemos por la efeméride y después nos vamos hacia la historia. La efeméride a mí siempre me ha causado mucha curiosidad. No solo 1325, sino hay quien afirma que es entre el 18 y 20 y tantos de marzo cuando se funda la Ciudad de México, probablemente pensando en algún ciclo de movimientos de la Tierra alrededor del Sol. Pero el 18 de marzo se repiten algunas cosas que a mí siempre me gusta ligar pensando que pudiera haber una historia dirigida por una invisible mano, la invisible mano de la razón o de Dios, o como uno quisiera. Pero el 18 de marzo sería la fundación de Tenochtitlan y en algún lugar eso pasó por las crónicas y se nombró a San José, el patrón de la Ciudad de México. Entonces San José realmente fue el primer patrón de la Ciudad de México antes que en el siglo XVIII fuese nombrada patrona de la ciudad la Virgen de Guadalupe, el otro emblema de México y de los mexicanos. Ese día, pero de 1812, se declara la Constitución de Cádiz, que es realmente la primera Constitución que se da a conocer, que funciona, que se echa a andar en el territorio novohispano y después mexicano. En 1825 es el decreto de fundación del Museo Nacional, del Museo Mexicano. Es el nacimiento de los museos el 18 de marzo de 1825, en tiempos de Guadalupe Victoria. Y obviamente el 18 de marzo de la expropiación petrolera, que es el emblemático para nuestras las generaciones vivas. Pero si regresamos otra vez, estamos hablando de un 18 de marzo de hace poco más de 6 siglos. Y que entrevera un relato mítico con una decisión política. Y después un desdoblamiento de historia cultural que es, si no único, sí es único para América, eso seguro, pero sí es típicamente de cultura occidental y que es, digamos, la clave de la sobrevivencia de la cultura occidental, de su fuerza y de su empuje. Y me refiero a que en el mito
la voz de los sacerdotes, que era la voz del dios Huitzilopochtli, va dirigiendo a los mexicas hacia el lugar que les tiene prometido. Ese lugar, según el mito, sería un islote en el centro del lago en donde aparecería un portento. El portento es que encima de una piedra, donde estaba el corazón de Copil, nace el nopal, que es Tenoch, y sobre ese nopal aparecería un águila, o estaría un águila, comiéndose unos pájaros o arrancando plumas preciosas. Y ese día de 1325 ven este portento y deciden fundar la ciudad y utilizar este emblema como el emblema de la ciudad. Yo he visto en algunas imágenes de códices, por ejemplo en el Florentino o en alguno de los de códices de Ixhuatepec, en donde sí hay una diferencia entre Tenochtitlan, México, y México Tlatelolco. Tenochtitlan, México, es el que tiene el nopal, y Tlatelolco es el que tiene el cerro de arena y encima el águila. O sea, de un lado estaban los mexicas tlatelolcas con el águila y los otros eran los del nopal. Pero a la llegada de los españoles, Cortés decide fundar la Ciudad de México no en un lugar nuevo, o sea, fundar su capital no en un lugar nuevo y poblarlo con colonos nuevos, sino aprovechar que esta ciudad ya está fundada y tiene una historia imperial y tiene una raíz y un abolengo, y decide aceptar pues el asiento de su ciudad en la antigua ciudad y aceptar la historia de esa ciudad. Pero el mecanismo mental es cómo se cristianiza la voz del dios Huitzilopochtli, que era un diablo, a convertirlo en esta suerte de personajes inofensivos como los dioses griegos y romanos cristianizados, que se convierten en personajes de emblema y moralistas. Y entonces, buenos, ¿no? A diferencia de un diablo, sí, podría ser. Le quitas el tono de diablo para convertirlo en una suerte de alegoría, de una fuerza cultural que no tiene ninguna conexión realmente con ninguna divinidad. Y entonces, para poder hacer eso, tuviste que haberle quitado el tono diabólico a Huitzilopochtli y dejarlo como un personaje inofensivo. Y aceptar el emblema del águila sobre el nopal, sobre la piedra, como un emblema de la ciudad, en ese momento ya cristiana. Entonces empiezan a aparecer las primeras imágenes del águila sobre el nopal, con emblemas cristianos. En el castillo de Chapultepec se guarda un escudo de piedra franciscano del siglo XVI, en donde está el águila sobre el nopal con el atl tlachinoli en el pico, pero está el nopal sobre la imagen del mundo cristiana, es decir, este círculo, esta bola, esta esfera con una cruz en medio. Y aunque en España no se acepta en principio este emblema, Jorge González Angulo, un historiador de estudios históricos de Lina, hace años publicó un ensayo esclarecedor sobre este asunto. Él explica cómo el rey de España le da un escudo de armas a la Ciudad de México que no se parece al escudo de armas realmente aceptado. Entonces, aunque está y se sigue usando, que es esta torre con los puentes cortados, los dos leones deteniéndola, y en el marco enmarcados por los nopales y la torre sobre el agua, pues que lo usas como existe como el símbolo de la ciudad, pero en realidad uno sigue pensando que la Ciudad de México es el águila sobre el nopal y la piedra. Y lo aceptan así, y con el tiempo se desdobla el símbolo de la ciudad en símbolo del reino. Y entonces aparecen las alegorías del reino de la Nueva España, que es el águila, como la conocemos, a veces ya devorando la serpiente. En el castillo de Chapultepec también hay un cuadro del siglo XVIII de San Juan Nepomuceno, el patrono de la universidad,
y están dos alegorías, dos mujeres con sendos escudos. Uno es España y la otra morenita es la Nueva España, y en su escudo está el águila sobre el nopal, sobre la piedra, sobre el lago, devorando ya la serpiente. Durante la Guerra de Independencia, Morelos utiliza ya el símbolo del águila como el signo de el país que quiere independizar. Sin serpiente. Sin serpiente, ajá, con una corona. Ajá. Efectivamente. Al final de la Guerra de Independencia, el primer decreto, el de 23 de Iturbide, ya arma un escudo de armas del país en donde está el águila y explica todos los signos que van acompañando a esta águila, pero el águila es la central, coronada. Uh-huh. Obviamente, al paso de la historia, cuando se decide que sea república, pierde, gana la corona, uh-huh, el águila, pero se mantiene siempre, sí. Uh-huh. Y de alguna manera lo que van cambiando son solamente los diseños. Por ejemplo, la primera águila de perfil, que es parecida a la que conocemos en la actualidad, aparece durante el gobierno de Guadalupe Victoria. Está en las monedas y está en algunas de las medallas de Guadalupe Victoria. Después se pierde y siempre tendremos esta águila de frente. A veces mirando para una parte, si son republicanos, mirando para otra parte, si son conservadores, republicanos conservadores primero y después monarquistas, a veces con una corona, a veces con el gorro frigio, uh-huh, si son los liberales. En fin, el águila va tomando los tonos de los grupos políticos que la están utilizando. Y hasta llegar al águila porfiriana, que es así, se mantiene con un solo diseño, es un águila de frente, robusta. Y en 1917 Carranza la cambia al águila de perfil con un diseño de Jorge Enciso. Uh-huh. Y esa águila de perfil es la que ha atravesado todo el siglo XX hasta nuestros días. A veces con las plumas más al estilo prehispánico, otras veces mucho más moderna. A veces la mitad del águila, en fin, siempre ha tenido cambios. Pero variantes. Sí. Acá lo interesante es cómo pasa de ser un tótem tribal, de un pequeño grupo que estaba en Chapultepec y sale hacia Culhuacán y de ahí buscando el islote, y es un mito que les indica por voz de los sacerdotes el Dios a ser el símbolo nacional, en donde hay leyes y decretos firmados por el presidente de la República sobre su uso y sobre su buen uso. Uh-huh. Entiendo muy bien lo de la corona, lo del gorro frigio, que va y viene, se lo quitan, se lo ponen, pero lo que me extraña es lo de la serpiente o los pájaros, que también hay una versión en un códice, devorando pájaros, bueno, rodeado incluso de varios pájaros. Sí, en el Durán está con pájaros. Uh-huh. En algún otro de las descripciones míticas dice que saluda, que está saludando, y es uno de los tantos portentos. Había un sauce blanco, sale en agua blanca, había peces blancos. Es decir, dependiendo la versión del mito, como van cambiando también algunas de las imágenes que van proponiendo. Pero la serpiente ya es utilizada en el periodo virreinal, y la explicación es no que esté devorando la serpiente, sino que está ahogando la serpiente, la está dominando, la está asfixiando. Uh-huh. Y por supuesto hay alegorías más modernas exactamente al revés. Recordemos una de Leopoldo Méndez y otro, el mural de Orozco en la Biblioteca Pública de Jiquilpan, Michoacán, en donde es la serpiente la que está asfixiando al águila. Porque evidentemente la imagen es exactamente la contraria, y los nopales son el piso donde jaguares terribles van llevando a la patria. O sea, incluso estos animales tan tremendos tienen que vivir una historia horrible porque tienen que estar caminando por espinas, que es un poco la idea de la historia que tiene Orozco.
También el águila es el ave que vuela más alto y la serpiente es la que está siempre en el piso, arrastrándose. Sí, pero esas digamos que serían muy probablemente interpretaciones muy cristianizadas del... hay un cuadro en el Castillo de Chapultepec que se llama La Fundación de la Ciudad de México, es un óleo anónimo del siglo XVIII, que es un emblema porque abajo está el mote, es decir, la frase que dice sobre lo firme... No, sobre lo inestable, lo firme. Ese es el mote, esa es la frase emblemática. La Ciudad de México está sobre lo inestable, pero es firme. Y la idea es, como muchos cuadros barrocos, que se vaya leyendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces comienza con los peregrinos y cuando estás llegando a la parte, digamos que sería la 1 de la tarde si estuviéramos viendo el sentido del reloj, está volando el águila. Y la siguiente en el centro ya es el águila sobre el nopal. Entonces es la manera como ellos hacían relatos movidos en un solo lienzo. Y el águila, efectivamente, dentro del mundo de aves que están pintadas en ese cuadro, es la que vuela más alto. Y está devorando serpiente. Claro. Estamos hablando de un símbolo entonces que atraviesa ya más de 6 siglos, casi 7. Ya. 686, sí, ya está rondando los 700 años. Y que ha trascendido. Finalmente, ¿quién les dice que tienen que encontrar el águila? ¿Huitzilopochtli? Sería Huitzilopochtli, pero son sus dioses, son los sacerdotes. Los sacerdotes son los que le prestan voz a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no aparece, sino se manifiesta, es diferente. ¿Y de dónde venían? Siempre se dice que del norte, pero nadie sabe qué tan al norte. Bueno, lo que sí se sabe es que eran mesoamericanos. Así no hay duda, no solo por la lengua, sino por muchas de las costumbres y el mismo panteón, las formas de vivir, las formas de comer, las formas de sembrar, las formas de pelear, son típicamente mesoamericanas. Los nombres propios, el nombre Cuauhtémoc, por ejemplo, pues es un nombre que se ha rastreado a través de los códices en la zona mixteca, obviamente no la palabra Cuauhtémoc, pero la idea del águila del crepúsculo, que es el águila que cae, que son mixtecos. No quiere decir que vinieran de ahí, sino que están tomando símbolos del resto de Mesoamérica. Entonces, si vienen del norte, pudieron haber salido de Mesoamérica y llegar al norte y después regresar, pero son un grupo típicamente mesoamericano, de eso no cabe la menor duda. Maestro, perdón. Rita. Bueno, es que yo creo que hay muchas dudas, es finalmente un tema como muy apasionante, ¿no? Yo también me detengo en el nombre de Tenochtitlan, porque ya existía, según se puede ver, la palabra Meshi o Meji o Mexicalcingo ya estaba, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay de eso, maestro? ¿Por qué no se llamó de otra manera? Hasta donde yo sé, no se sabe qué quiere decir Meji, y hay algunas referencias, según leías en un libro ya de muchos años que escribió, espléndido libro de Alfredo López Austin, en donde hace referencia a Meji como un dios o como un desdoblamiento de alguno de los dioses del enorme panteón mesoamericano, pero siempre queda la duda de qué quiere decir. Efectivamente, Mexicalcingo, él hace una explicación sobre la posibilidad de fundaciones previas, Texcotzingo, Mexicalcingo, todos los que terminan en cingo, que son fundaciones previas. ¿Por dónde van pasando ellos? Por dónde van pasando, sí. Pero no se sabe a qué patrón exactamente siguen. La geografía real y la geografía mítica ahí se va cruzando, junto con otra cosa que tomamos poco en cuenta, o hemos tomado poco en cuenta los historiadores, pero no así, por ejemplo, Luis Barjau, que es también un investigador del INAH, en donde él le da un especial valor al peso del lenguaje que está nombrando las cosas. Es decir, él sí señala que el lenguaje cruzado de lo mítico con
con lo real en la geografía, sigue ciertas reglas y entonces hay cosas a las que les cambias el nombre o que bautizas y hay cosas que se siguen. Chapultepec es Chapultepec, punto. Y aparece en todos los códices odográficos, es decir, los códices de peregrinación, siempre aparece con este nombre. Y en cambio hay otros que son nombres que ellos les ponen. ¿Por qué? ¿A qué ritmo le sigue? No sabemos, solamente sabemos que tiene que ver con este peso de lo inmaterial que es el lenguaje propio del mito mexica. No sabemos exactamente por dónde venga, quizá aparecerá por ahí algún día o una técnica de interpretación nueva o una fuente nueva que esclarezca este asunto. ¿Esta gente de Aztlán entonces nombró Tenochtitlan? Sí. Da ese nombre. Da ese nombre. Mexico Tenochtitlan y Mexico Tlatelolco, es la doble fundación. Con 13 años de diferencia, ¿verdad? ¿Se edifican esas ciudades, más o menos? No sé. Esa parte no sé. Y lo que sí sé es que después, a finales del siglo XV, los tenochcas dominan y conquistan a los tlatelolcas y los dejan subordinados. Pero también es un tipo de subordinación que habrá que desglosar. Cuauhtémoc, que estábamos hablando hace un rato de él, en realidad él es un señor de Tlatelolco. Él es Tlatelolca. Es decir, ahí hay cosas que tienen que ver con la interpretación de los conflictos propios del poder, que también siguen reglas. También en 1325 hubo un eclipse, y esto es como una señal para que ellos inicien un nuevo sol, como siempre se dice, para fundar una ciudad. Ellos llegan a ponerse, a instalarse, digamos, a poblar el lugar donde estaba el símbolo del águila, o tienen que pedir permiso a otros reinos cercanos. Está Tlatelolco, está Azcapotzalco, está... ¿cuáles más hay? Bueno, estaba Tlatelolco, no, pero sí estaba Azcapotzalco, que era el que dominaba de este lado Culhuacán hacia el sur. Estaba ya Texcoco, aunque también era dominado. Básicamente la oportunidad de estar en el lago es que era un sitio neutral, seguramente dominado por los tepanecas, que eran los que dominaban todo, pero no era muy interesante, no les era muy importante. El óleo del siglo XVIII del castillo de Chapultepec, el del emblema sobre lo inestable, lo firme, tiene una escena que es muy curiosa. La isla en realidad es muy pequeña y la van agrandando haciendo chinampas. Es decir, que en realidad la ciudad, inestable porque está sobre chinampas, va creciendo conforme se va poblando. Es decir, el lugar de la fundación es propiamente la piedra. Es exactamente un islote, no es una isla. Y ellos tienen que ir construyéndole el piso. Yo he querido buscar en qué crónica se dice sobre este asunto de ir haciendo crecer la isla. Seguramente por ahí va a haber alguna, porque los pintores barrocos no inventaban, no tenían esta idea de la creatividad. Siempre se basa, sobre todo para hacer escenas historiográficas, se basaban en una crónica, en algo que un autor estaba afirmando, y entonces lo que ellos hacían era darle una interpretación plástica. Pero eso debió haber estado escrito en algún lado, eso no es creatividad del pintor. Entonces, México, si quieres ir en el ombligo de la luna, ¿o es una mera convención? No sé si sea una convención, pero es una afirmación que hace Gutiérrez Tibón, también sacada de otras, que si no es cierta en el sentido de una singularidad, es preciosa. Claro. No digo que sea cierta en el sentido de singularidad, porque todas las ciudades que son en un momento dado fundadas con este halo de ser una señal del Dios para que ahí se funden, es un ombligo del mundo. Son espacios que pierden su geografía real para convertirse en el eje del universo. El ombligo de la luna. Y de cualquier manera, volviendo a hablar de cómo era esa cuenca, cómo estaba habitada, que nos decía dominada por Azcapotzalco, 100 años les lleva ser a ellos los... El pueblo del sol, como decía Alfonso Caso. Son 100 años de lucha, sí. Son 100 años, ¿cómo son esos 100 años? Seguramente, como nos decía el maestro, haciendo que ese islote se convirtiera en tierra firme o en tierra
firme, ¿verdad? Sí. Que ya era un trabajo extenso. Sí, bueno, además evitar que se metiera el agua en tiempos de las lluvias y las inundaciones, que se metiera el agua de Texcoco, el agua salitrosa para acá. Bueno, fueron 100 años de un portento arquitectónico, eso seguro, y de ingenieros. Este bordo de Nezahualcóyotl, para evitar que se metiera el agua, también no era tan fácil. Primero medir hasta dónde llega los dos tipos de agua y crear este bordo para evitar la contaminación de las aguas. Estos 100 años son, una parte son de lucha, pero más bien son de expansión. A partir de el triunfo de Izcóatl sobre Maxtla y los tepanecas, es la expansión de los mexicas, con esta idea de este dios que a partir de la fundación dejó de hablar. O sea, la voz del dios no se vuelve a oír. Uh-huh. Solamente se sabe que ellos tienen un destino, y este destino es conquistar y obtener corazones para el movimiento del sol, cosa que no era única para los mexicas, pero ellos lo llevan a un grado muy alto, y además es la más documentada. Pero el dios ya no vuelve a hablar, y ellos son los que crecen, y estás hablando ya no de hombres dioses, sino de políticos hechos. López Austin propone en este mismo libro de Hombre Dios, ya es un libro muy viejo pero precioso, propone la idea de que en tiempos de Moctezuma II ya está claramente armándose un estado en el sentido moderno que entendemos nosotros como tal. Es decir, deja de ser un pequeño grupo clánico, tribal, que suma aliados para convertirse propiamente en un estado donde divide la vida civil con la vida pública y el manejo de la religión, de las riquezas y etcétera. ¿Qué tan pequeño era ese grupo? ¿Se tiene idea más o menos de cuánta gente inicia la Gran Tenochtitlán? Bueno, ya decimos la Gran, ya es una interpretación moderna. Esa respuesta no la puedo dar yo, pero seguramente alguno de los arqueólogos, Matos, por ejemplo, que es quien ha trabajado más sobre la fundación de la Ciudad de México, López Luján, ellos podrían quizá tener alguna referencia sobre cuánta gente era. Uh-huh. Lo que sí puedo decirles es que ya para el crecimiento de la ciudad, la cantidad de brazos que se necesitó para el portento de este arquitectónico del que hablábamos, más la cantidad de comida, más todas las otras exquisiteces que venían con los tributos, como las telas bordadas, y debieron haber tenido muchísima gente. Porque era una cultura entonces anterior, ellos ya traían un bagaje cultural. Claro, pero le dan su sello. Es decir, ellos son, tú reconoces, un arqueólogo te reconoce perfectamente bien una escultura mexica de cualquiera de las otras de los alrededores, y de las épocas de los aztecas, Azteca 1 y todas las cosas como los mencionan ellos, a todas las que son anteriores o de otras zonas. Es decir, traen su bagaje cultural, pero tienen su sello. Uh-huh. Fundaron una ciudad y fundaron una cultura. Sí, le dieron un sello a esta cultura, claro que sí, hasta hoy. Nos llamamos mexicanos. Sí. Ahora, también viendo estos mapas, o bueno, no se llaman mapas, pero esta forma gráfica, ¿no?, de ilustrar Tenochtitlan, vemos además que tenía el Templo Mayor, estaban varios palacios, el de Moctezuma y varios. Era realmente grandiosa, como se dice, ¿no? Ahora sí, la Gran Tenochtitlan. Sí. Bueno, las descripciones son de alguien que no lo podía creer. Es decir, la descripción de Bernal Díaz parece un sueño de los relatos de Amadís, ¿no? Te está hablando de algo que ellos imaginaban que podía existir a través de la lectura de literatura fantástica. Y de repente ven esto, les asombra que sea de cal y canto, les asombra que sean las calles tan derechas, les asombra el manejo de los niveles del agua, les asombra la cantidad de gente que va tanto en el lago como a pie, les asombra el orden que tenían en los mercados,
y les aterroriza y les da coraje la cantidad de sangre que había en los templos, que eso no debió haber sido menor. Yo pienso que uno de los mecanismos de dominio de los aztecas era efectivamente el infundirle, el sembrarle miedo al vecino. De hecho, hasta la fecha se conserva la traza original por lo menos en el centro de la Ciudad de México, de lo que era la Tenochtitlan, México Tenochtitlan. Cuando menos en las vías principales sí, aunque ya en el centro de México tiene una traza de damero que sí es del siglo XVI. Sí, esa sí. Está ortogonal. Ajá. Sí. Sí, esa ya es del siglo XVI, cuando se funda ya la Ciudad de México virreinal. Que las calzadas sí están muy bien definidas. O sea, Está Las que van al sur, Tacuba, claro, sí. al norte. Sí, por eso te digo, las vías principales sí. Pero ya la ciudad en sí misma, la traza de la ciudad ya es un damero. Ya tiene que ver incluso con esta utopía de la que Tovari de Teresa habla, de la ciudad que imagina el virrey Mendoza, por ejemplo. En un libro también muy sugerente de Guillermo Tovari de Teresa es sobre cómo se transforma la Ciudad de México, o sea, con las mismas piedras y en el mismo lugar haces una ciudad totalmente diferente que se llama igual, en apenas una generación. Los hallazgos arqueológicos lo que hacen es confirmar lo que dicen los códices. ¿Cuándo se hacen los códices? ¿Qué dicen? ¿Qué nos confirman? ¿Qué nos aporta de aquella Ciudad de México? Platícanos algo de esto, Salvador. Bueno, la mayor parte de los códices que hay son virreinales ya. Los odográficos de lo que te hablan es propiamente de la peregrinación. Y los otros tienen que ver, como el de la ordenanza de Cuauhtémoc, con el uso de las aguas. Ese está fechado en 1523, aunque muy probablemente lo que nosotros conocemos es una copia muy posterior, que es la ordenanza del señor Cuauhtémoc. Lo demás son las descripciones que hacen los cronistas, la reconstrucción que se hace del Templo Mayor y del lugar exacto y de las medidas exactas del Templo Mayor y de los palacios está hecho en base a las descripciones que hacen los cronistas. No, yo no conozco un códice que esté la Ciudad de México como tal pintada, que nos dijera esto era de un modo o esto era de otro. El mapa más antiguo es el de Hernán Cortés y son edificios europeos los que están en el centro de este plano. Y la idea es que con la lectura de las distintas crónicas y los hallazgos arqueológicos hace 2 generaciones, el arquitecto Marquina comenzó a armar el boceto de lo que sería el Templo Mayor y la Ciudad de México, y que se ha ido completando con todos los estudios que se han hecho. Hay estudios que tienen una continuidad de un siglo, por ejemplo, ahí en las Ajaracas hasta acá, desde el Porfiriato, 1906, hasta el día de hoy, y siempre van a estar encontrando cosas, pues estamos hablando del corazón de una civilización, no estamos hablando de una aldea. ¿Y cómo este pueblo que llega de visitante se convierte en el dominador en poco tiempo? La guerra, decía un escritor del siglo XIX, Clausewitz, la guerra es una parte de la política y con la guerra haces lo que quieres, sobre todo si tienes un grupo profesional de guerreros y toda una mística de ir conquistando para cobrar tributos. Y en esta idea también de las triples alianzas, ¿no? Además, por supuesto, sí. Que daba el margen de quitar a uno y poner a otro e ir ahí desplazando reinos, ¿no? Sí, y los que pudieron resistirse a eso son los que se resistieron precisamente por la fuerza, los michoacanos, los tlaxcaltecas. Ahí no hubo modo porque hubo una resistencia armada, pero los demás fueron cayendo poco a poco. Uno los puede ver en el Códice Mendocino, todos los grupos que son los tributarios de Tenochtitlan. ¿Qué tan lejos llega esta hegemonía tenochca?
hasta las costas. Sí, muy lejos, en las dos costas y hacia el sur, hasta la entrada las orillas de Oaxaca, por ejemplo, el estado de Guerrero, Oaxaca, y es muy probable que cuando menos en tratos con los de mayas de Acalantichel, que es la zona que está entre Tabasco y Campeche. Y probablemente en tratos comerciales mucho más lejos. Incluso con Sudamérica. Pues no sé si con Sudamérica, pero con Centroamérica sí. Ajá. Sí. Grandes comerciantes también. Claro, era parte de los comerciantes, eran una suerte de espías también, y es parte de la política. No tienen la ética que a partir del Renacimiento tiene la cultura occidental, sino son, de alguna manera, la depredación es parte de la vida. Si nosotros viviéramos con esa ética, quién sabe dónde andaríamos. Bien, esto es Radio INA, estamos en esta conversación con el historiador Salvador Rueda Smithers, y nuestro tema de hoy, como se han podido dar cuenta, es a 688 años de la fundación de México Tenochtitlan. ¿Con qué seguimos, Salvador? Con esta ciudad. Bueno, entre las cosas que padeció la pobre Ciudad de México ya en el periodo Tenochca, está una gran hambruna a mediados del siglo XV, terrible, un año aconejado, y después una inundación en el 17, ya en el periodo virreinal, que tiene a la ciudad totalmente tapada en agua desde 1628 hasta 1632 o 33. Temblores a lo bárbaro. Claro. Y a partir del siglo XVIII hasta el día de hoy, el lugar del símbolo central del poder. Y entonces, todo el siglo XIX, todos los grupos que querían gobernar, revolucionarios, militares en cuartelazos, invasores, etcétera, trataban de llegar a la Ciudad de México para llegar al Palacio Nacional y estar en la sede propia de la ciudad, del lugar donde estaba el águila y la serpiente, porque dominando el emblema, dominabas el resto del país. Digamos que por ese lado podríamos hacer alguna reflexión, si quieren. Esta ciudad, la cuestión del agua siempre me ha intrigado mucho, porque hablamos con los arqueólogos y tratamos de imaginar aquella ciudad y dicen, no, aquí era lago, aquí era playa, digamos, se puede decir, era la parte ribereña. ¿Qué tanta es la convivencia con el agua del pueblo mexica? O sea, hay pesca, hay navegación, sí, claro, hay canales, hay lago. En fin, ¿qué tan influyente es este contacto con el agua? Y esto de dividir las aguas saladas de las dulces y las obras que has mencionado. Bueno, obviamente es un pueblo lacustre y vive uno ve las descripciones de los cronistas, y viven de pescado, y viven de mosco, y viven de renacuajos y ranas y patos. Sí. Con la zona lacustre. Con la zona lacustre, sí. Era una sociedad muy especializada. El atl era para cazar patos, para pescar, no tanto para pelear. El lago dominaba realmente la vida de los mexicas, la vida cotidiana de los mexicas, pero curiosamente el gran problema era llevar agua para beber, agua útil, limpia para beber, y esa se traía de distintos lugares. Uno venía de Santa Fe, que es un acueducto que llegaba a Chapultepec, y de ahí había una desviación hacia lo que ahora sería la México-Tacuba, por ejemplo, y el otro que iba por la avenida Chapultepec, y el otro es llevar agua de Xochimilco, que esa es una toma de agua que todavía funcionó cuando yo era niño, hace medio siglo, cuando uno iba por la avenida División del Norte, estaban ahí todas estas
señales de como respiraderos, efectivamente, para ir viendo también la llegada del agua de Xochimilco. Y hay una anécdota de la Revolución en donde, para atacar a los zapatistas que estaban en Xochimilco, la gente de Álvaro Obregón decidió utilizar los canales que van por la actual División del Norte, y metieron a los yaquis. Entonces iban centenares de yaquis para tratar de salirles a los zapatistas por el lado de los veneros, donde no se lo esperaban. Pero alguien se dio cuenta. Y entonces lo que hicieron los zapatistas fue abrir las compuertas, y entonces se ahogaron los yaquis ahí. Cuentan que fue una cosa terrible, porque no solamente era sacar a los muertos, sino el agua contaminada que llegaba a la ciudad. Estamos hablando de hacia 1917. Uh-huh. Después, obviamente, el agua que llegaba era del Lerma, llegaba del Estado de México, entraba por la zona de Naucalpan y Tecamachalco hacia la Ciudad de México, y a partir de lo del Cutzamala cambiaron otra vez todas las venas que la alimentan de agua potable a la ciudad. Pero la otra parte, que es qué haces con el agua que estaba en la ciudad y cómo sacas de esta olla el agua que ya no usas. Uh-huh. Y desde la época virreinal, el canal de Huehuetoca, el desagüe de Huehuetoca, era el que iba poco a poco drenando para mandar el agua hacia afuera. Y siempre el gran proyecto ingenieril del agua no era traerla, sino sacarla. Uh-huh. ¿Cómo haces para que deje de haber lago? Uh-huh. Entonces, otra vez esa ciudad que se fundó no tiene nada que ver con la ciudad de ahora, y sin embargo el emblema es el mismo. Uh-huh. Sí. Y volvemos al águila. Y sobre lo inestable, que todavía se puede decir, sigue la idea de que es un terreno inestable. Sí. La firmeza está en otro lado, está en que son 600 y tantos años de existencia de una ciudad que tendría todo en contra. Sí. Uh-huh. Y que aún así, como señalas, es el centro del poder y es el emblema del país, y es todo esto, ¿no? Pues creo que, bueno, tenemos bastante tiempo. También a mí me llamó la atención cómo haces mucha referencia a lo que está en el Museo de Historia. Para una persona que quiera un poco dar esta visita, este reconocimiento de la ciudad a través de estos cuadros que mencionas, creo que hay un material muy rico que... Oh, sí, hay mucho material rico ahí en el museo para varias cosas. En la primera sala, por ejemplo, está el águila que coronaba la fuente en el Zócalo, bueno, no era el Zócalo, en la Plaza Mayor de México, la fuente de donde llegaban los aguadores a surtirse de agua. Había un águila de latón, y que era el emblema de la ciudad. Esa águila fue retirada junto con la fuente cuando se decidió poner en el centro de la plaza la estatua de Carlos IV a finales del siglo XVIII. Uh-huh. Y entonces el águila pasó a una fuente en Santo Domingo, que después se conocía popularmente como la Fuente de la Aguilita. Y en algún momento fue a dar al castillo de Chapultepec. Y nosotros además hicimos una reproducción hace un par de años para ponerla en la ladera poniente del Cerro de Chapultepec, haciendo una alegoría exactamente del islote y del mito fundacional en el lugar a donde habitaban los mexicas antes de llegar a ese lugar donde escuchaban la voz del dios. Esa águila la pueden ver, está en la primera sala. En la siguiente sala, por ejemplo, hay un óleo enorme con millar de personajes que son todos los tipos novohispanos, con todas las etnias, utilizando como pretexto la salida del virrey del Palacio Nacional, del Palacio Virreinal, hacia la catedral, casi con seguridad un día de llegada del correo desde España, que es cuando se hacía un Te Deum y hacían toda una fiesta, había una parafernalia bien protocolarizada para hacer este tipo de cosas. Y entonces ahí se muestra la Ciudad de México con todos estos emblemas. Estamos hablando de mediados del 18. Está el paso
de los mapas y de los planos catastrales virreinales, en donde están pintados todos los edificios con sus ventanitas y sus puertitas, porque ahí el chiste es saber qué gente vivía. Entonces está bien contabilizadas sus puertitas y ventanitas, porque a ellos se les cobraba su impuesto. Entonces esto servía para saber cuánta gente y quién. Un registro. Es un Ahora registro sí catastral. Registro. Sí. Y está el paso de ese tipo de registros, que es como si fuese una pintura de paisaje, a los planos modernos a finales del siglo XVIII. Hay un cambio en la manera de ver, de medir y de sintetizar para conocimiento la ciudad. Se hacen censos. En la Dirección de Estudios Históricos hay un proyecto que dirige la doctora Sonia Lombardo, en donde hay este cruce de información de los censos históricos con los planos de la ciudad, y entonces van sabiendo por barrio y casi por casa quiénes y cómo vivían, ocupaciones, edades, sexo, etcétera. Entonces te va haciendo un plano tridimensional de la ciudad histórica, desde fines del siglo XVIII hasta antier. Uh-huh. La ciudad es, como todas las ciudades, quizá la creación más profundamente humana que hay. Sí, sí. Es exactamente la manera como te estás relacionando con los demás y con el mundo. Hay una parte del mundo que llevas encima. Tu reloj, tu pulsera, cada cosa, tus aretes, tus cigarros. Pero hay otra parte que es la del mundo hacia afuera, que es el lugar donde vives y cómo lo vives, y donde divides lo privado de lo público. Esa radiografía y ese cambio de la ciudad es la radiografía de una civilización. Y en este caso, el de la Ciudad de México es la radiografía clásica, típica de la cultura occidental en esta área de América. Oye, Salvador, ahorita se me ocurre, pienso que este símbolo del que hemos estado hablando, del que has estado comentando desde el inicio de esta charla, del el águila sobre la piedra, sobre el nopal, tiene un competidor ahí que es la Victoria alada. Desde hace un siglo, desde que, bueno, cuando se hizo la columna de la independencia, se le montó ahí arriba una Victoria alada, y que ahora se va volviendo poco a poco más símbolo de la ciudad. El águila la vemos, claro, en las monedas, en otro tipo de... Claro. En la bandera. No, tocas el punto central. Deja de ser un emblema de la ciudad desde el siglo XIX para convertirse en el emblema del país. Ajá. Ya no solo de la ciudad, ¿no? Claro. Y además de lo mexicano. O sea, no solamente la parte del país en el sentido de la extensión geográfica y los asentamientos, sino del mundo que llevas encima. Traes el águila efectivamente en monedas, pero también la tienes en pines, en botones, chamarras, en el escudo de la selección, en todo. Porque ya se convierte en un símbolo de tu manera de ser como mexicano, ya no es el de la ciudad. De hecho, está enajenado de la ciudad. Si ahora voy a decirlo a la manera de allá de donde vivo, si ahora los chilangos decidiéramos que por qué los otros van a usar el águila si es de nosotros, estaríamos perdidos. Más que perdidos, por supuesto. Quizá también por eso es la búsqueda del nuevo símbolo y de una identidad ya más particular que se vuelve precisamente la Victoria alada o el ángel de la independencia, como le decimos. Efectivamente. Dejó de ser, el águila ya no es el emblema de la exclusiva ciudad. De la Ciudad de México, claro. Sí, y de hecho la Victoria alada es un símbolo entre clásico. Sí, claro, es clásico, es griego. Una victoria es una Nike en griego, que es este ángel femenino que está tocando una trompeta o que está coronando con una corona de, perdón la redundancia, de laureles. El triunfo. Nike, que ahora es la marca de unos zapatos. De unos zapatos deportivos. Sí, la Nike es la victoria. ¿Qué les parece si pensamos también, para regresar a la efeméride y a los tiempos prehispánicos, y pensamos en que esa ciudad sobrevive 200 años y hay un cambio cuando cae Tenochtitlan,
¿qué ciudad? Bueno, está dicho y en todas las crónicas, la gran ciudad que se encontraron y la gran ciudad que devastaron, ¿no? Sí. Que cae después de 90 días, más de 90 días. Sí, sí. Entonces, pues, ubiquémonos un poquito en ese punto, en esa... Bueno, estás adelantándote unos cuantos años a la discusión que va a haber. El 21 son 500 años de la conquista y yo creo que va a platicarse mucho sobre este asunto, sí, porque efectivamente hay mucha pérdida. Con la conquista se pierden montones de cosas. Bueno, se acaba toda una manera de concebir una civilización en su pureza, pero por otro lado esta civilización no muere sino se cristianiza y se occidentaliza y crece otra. Y en el sentido del emblema, deja de ser el emblema del tótem de la ciudad para convertirse, el tótem de la tribu para convertirse en el símbolo de la ciudad. Tiene que ver con la misma idea de proyectar una ciudad cristiana como una línea de continuidad con la antigua ciudad, pero ya no es la ciudad pagana. Ya Huitzilopochtli no habla. Sí, sí. Habla San Hipólito o la Virgen de Guadalupe y va a desaparecer aquella sangre, eso que les llamaba así, que les parecía tan terrible, tan sanguinario. Desaparece esa. Ajá. Pero exactamente, sí, desaparece, sí. La de la idea de que con ese corazón daban continuidad y hacían que ese universo no muriera, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero esa ciudad cristiana a su vez es muy distinta a la de ahora. Insisto, son las mismas piedras, son los mismos nombres, son nuestros ancestros, pero la ciudad es totalmente otra. O sea, no reconoceríamos nosotros a la ciudad novohispana del siglo XVIII y no reconoceríamos ni la del XVI y menos aún la prehispánica. Apenas las podemos imaginar. Porque pues es el paso la ronda de las generaciones y la ronda de las civilizaciones. Ahí sí, digamos que es un buen ejemplo del movimiento de la historia. Exactamente. Y entonces las coincidencias de efemérides que decía yo al principio, pues no tienen nada que ver, es un juego mental, pero que es divertido. Sí, porque se busca también, bueno, esa coincidencia, aunque no nos reconozcamos en las otras civilizaciones, pero siempre estamos buscando también cruces, ¿no? Pero es que nada más vamos a encontrar ¿me entiendes? Lo vamos a encontrar en un calendario, pero en la realidad no sabemos, no podríamos ni siquiera pronunciar el castellano de los primeros mexicanos del siglo XVIII. Ni menos de los del 16. Uno lee las crónicas y a veces no entiendes qué está diciendo este señor. Yo he estado leyendo, por ejemplo, documentos de Hernán Cortés y no entiendo nada. A Pánfilo de Narváez, cómo empieza ellos a decirse de cosas en el contexto de la primera guerra de tipo occidental que hay aquí en las tierras del actual México. Estamos hablando de 1520. No entiendo nada. Uh-huh. Entiendes que son palabras en castellano, pero la construcción es totalmente otra, no es la nuestra. Bueno, eso que es el lenguaje es realmente el peso inmaterial que nos va dando forma. Y ese peso inmaterial también refleja qué tan distintos somos de los que nos precedieron. Entonces, cuando tomamos emblemas, cuando tomamos símbolos, etcétera, les estamos dando una traducción totalmente presente. Ahí sí Croce tendría razón, ¿no? La historia es siempre contemporánea. Uh-huh. Son tus ojos los que la están viendo y la están traduciendo. La vuelven a resignificar. ¿Cuántas ciudades de México ha habido? Hablamos de una antes de que lleguen los españoles, viene otra ya con la conquista, la ciudad virreinal. Es una ciudad en reconstrucción, en construcción, la ciudad moderna. Sí, bueno, muchas. Uh-huh. Ya hace muchos años Manuel Toussaint había manejado la idea de cuántas ciudades de México había habido, haciendo un estudio sobre la del siglo XVII. Y Paco de la Maza, lo mismo, el maestro de la Maza, había hecho también por ahí
alguna reflexión al respecto. No, muchísimas. Yo recuerdo, ahorita que dije de la Maza, hay un texto de la Maza sobre la Ciudad de México que te dice cómo las construcciones del siglo XVII, que es el inicio propiamente de la ciudad de los palacios, es totalmente diferente a la del XVI, que era una ciudad muy renacentista. Lo mismo por ahí María Teresa hace este tipo de reflexión en sus libros sobre los tesoros perdidos, el patrimonio perdido. La Ciudad de México de Hernán Cortés y de sus descendientes inmediatos era una ciudad muy probablemente parecida a una ciudad provinciana española, no amurallada, pero sí con edificios muy sólidos al estilo castillo, con fortalezas. A partir de la segunda mitad del siglo XVII lo que hay son palacios. Ya no estás haciendo fortalezas, son palacios con una arquitectura... con otra estética. Sí, pero totalmente. Y además exuberante, con unas portadas llenas de volutas y de angelitos y de flores y de granadas y de escudos, santos. Las iglesias lo mismo, dejan de ser estos templos sobrios para convertirse en estos templos tan retorcidos, podríamos decir, o recargados del barroco. Incluso los templos como los franciscanos, bueno, es que los franciscanos tienen un voto de pobreza, pero es un voto de pobreza personal. Dicen, pero de todos modos los templos y el lugar de Dios tiene que ser rico. Entonces, yo soy pobre, pero el templo tiene que ser opulento, efectivamente. Y también la Ciudad de México es una ciudad que integra a otras ciudades que ahora los vemos ya como fueran simplemente barrios o colonias. Coyoacán, San Ángel, Xochimilco. Antes eran lugares a los que uno acudía. Yo todavía no sé mucho, iba a Xochimilco, me decían, ¿viene de México? Sí, claro. Sí. Pero te iba yo a tratar de terminar un poco la idea. Sí, no. Esta es la del siglo XVII y XVIII. En el siglo XIX cambia totalmente. Con la nacionalización de templos, etcétera, se van arruinando, se van perdiendo, los vas destruyendo, vas haciendo otro tipo de uso del suelo, especulas también con el uso del suelo, cambian las zonas de habitación de barrios y de profesiones, de oficios. Claro. Se quedan algunos centros de mercado, por ejemplo, La Merced o Jamaica, pero en el Porfiriato van teniendo un rostro mucho más moderno. Empiezas a meter luz, empiezas a meter tranvías, empiezas a cerrar acequias, pones banquetas. A partir de mediados del siglo XX es cuando viene este boom modernizador y con las viejas colonias, Juárez, Roma, etcétera, empiezan a crecer las nuevas Postal, Obrera, Balbuena, los llanos de Balbuena crecen. Haces Tlatelolco, que es una inmensidad, que es una ciudad dentro de la ciudad. Y ahora, a principios del siglo XX, lo que tienes es una ciudad que es como una muñeca matrusca, que son muchas ciudades dentro que repiten, que no tocan a la otra y están dentro de una y otra dentro de una y repiten en la misma estructura de la más grande. Entonces, por ejemplo, Iztapalapa repite exactamente todos los problemas de la Ciudad de México, ellos ahí, con sus propios migrantes y sus propios ricos y sus propios pobres y sus propios problemas. Fascinante, ¿no? Pero, en fin, pues parece que se nos está terminando, o ya se terminó el tiempo de esta conversación. Salvador. Podemos seguir con muchos temas que hemos estado brincando de unos a otros. Bien, pues ¿con qué te despides, Salvador? ¿O ya con esto le damos ya por con esto me esta despido, conversación? pero Muchas gracias, Salvador Redesmithers, por esta conversación, por estas palabras, por estos conceptos. Y amigos, desde la conducción, Rita Abreu y un servidor, Juan Estaca, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, Salvador Rueda Smithers. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la Internet, desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren.
En la producción, Gabriela Marentes, Giovanni Baldo Morales, operación técnica Ulises Gama, apoyo Lauro Gaspar, Rita Brego, un servidor Juan Stack. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.